ahí empezamos ya con la señal de audio de la grabación de la teleconferencia, y ahora sí los dejo con el doctor Bernal. Sean todos bienvenidos y muchas gracias por atender la invitación. Buenas tardes, ya estamos por aquí, listos para empezar. Espero que sea del interés de todos ustedes y que al final podamos discutir. Y tenemos también todo el resto del curso para discutir. Veo que no hay muchos compañeros, pero como ya les dijo Alonso, existe la posibilidad de verla después, y me alegra mucho encontrar pues algunos de los participantes más activos en el curso. Entonces vamos a arrancar. PowerPoint. ¿Por qué se ve aquí? Entonces, ¿arranco? Bueno, estamos aquí esperando las instrucciones de Alonso. Realmente yo de estas cosas no soy como experto, pero ahí estamos aprendiendo todos. Entonces, listo. Bueno, entonces vamos a hablar del tratamiento de las enfermedades diarreicas, algunos aspectos pues grandes, importantes. Primero que todo, pensemos cuáles son los objetivos, para qué tratamos nosotros a los pacientes con diarrea. Entonces tenemos que, en primer lugar, lo que siempre tenemos ante todo paciente con diarrea es que no se nos deshidrate, ¿cierto? Es lo primero que hay que pensar. Entonces prevenir la deshidratación, o si se deshidrató, entonces tratarla. En segundo lugar, la alimentación, prevenir el deterioro nutricional continuando la alimentación durante la enfermedad. Esto es algo que pues de pronto para ustedes no es nuevo, porque ustedes son muy jóvenes, pero esto ha cambiado porque hace algunos años se suspendía la alimentación durante la enfermedad y los niños se desnutrían, se deterioraban mucho. Este punto también es muy importante: reducir la severidad de duración de la diarrea y prevenir futuros episodios administrando suplementos de zinc. Sobre esto vamos a hablar un poquitico más en detalle, pero en este momento ya tenemos algo que nos ayuda a mejorar la diarrea en su severidad de duración, y son los suplementos de zinc. Este punto es también muy importante: disminuir el sufrimiento del niño y su familia y disminuir la carga de la enfermedad. En Colombia la mortalidad por diarrea pues ha disminuido, y eso es muy importante, pero la carga que produce la enfermedad para la familia, para la sociedad, para el sistema de salud es muy grande, ¿cierto? Y que todavía se puede reducir mucho. Entonces miremos cuáles son las bases del tratamiento. En primer lugar, una evaluación correcta del paciente, la terapia de rehidratación oral, la hidratación intravenosa en los casos de deshidratación grave, continuar la alimentación, administrar zinc, usar antibióticos solo cuando están indicados, recomendaciones sobre el tratamiento correcto en el hogar y recomendaciones sobre las prácticas de alimentación y de higiene para la prevención de la diarrea. Que es básicamente como lo nuevo que tenemos en el tratamiento. Son dos cosas: el suero de baja osmolaridad y la administración de suplementos de zinc a todos los niños con diarrea. Decimos, esto es lo nuevo, el suero de hidratación oral, pero miremos por allá en la medicina ayurvédica hay unos textos que dicen de 1500 años antes de Cristo, es decir, 3500 años, y decía: las víctimas de la diarrea deben recibir una cantidad profusa de agua tibia en la que se haya disuelto sal sin refinar y melaza, o agua limpia mezclada con harina de arroz. Fíjense pues ustedes este suero oral de 3500 años, alguna
alguna idea se ha tenido sobre esto desde la antigüedad, pero lo curioso es que a pesar de esto, la hidratación oral técnicamente bien hecha, bien desarrollada, apenas tiene 40 años, de manera que se pasaron muchos años antes de pasar de esto a lo que tenemos ahora. También, por ejemplo, en 1793, Benjamin Franklin, en la edición de un libro que era cada hombre su propio doctor, decía: las víctimas, una persona con purgación, con diarrea, prepara inmediatamente 2 galones de caldo ligero de pollo hervido y bévalo todo en el espacio de 2 horas. Algo saldrá por arriba, algo se irá por abajo y limpiará tu estómago de tal manera que te hará bien antes de lo que esperes. De manera que 2 galones de caldo de pollo, así yo creo que no se deshidrata nadie pues con los 2 galones de caldo de pollo. ¿Prueba de sonido? Prueba de sonido, prueba de sonido, prueba de sonido, prueba de sonido ya, ¿sí? Ahora. Aquí otro. Entonces volvemos que estábamos como que no se estaba escuchando, pero entonces estábamos diciendo que el concepto de deshidratación apenas se obtuvo en el siglo XIX con la primera pandemia de cólera, que el cólera había existido siempre, pero había estado por allá en el Asia, en la India, pero en esta época se vino y hubo una epidemia en Europa muy grave, y de ahí se entendió que los enfermos de cólera se morían era por deshidratación. El cólera se llamaba cólera morbus, porque los enfermos tenían cara de muerto, y realmente eso era por la deshidratación. Entonces ahí se empezó a sugerir el uso de líquidos intravenosos para restaurar la sangre en su densidad natural y específica, y hubo unos primeros tratamientos con hidratación intravenosa rápida en pacientes con cólera, pero realmente esto se abandonó, y después la diarrea se siguió tratando con sangrías, con purgantes, en fin, pero no existía, no se continuó utilizando el concepto de deshidratación para el tratamiento de la diarrea. Ya en el siglo XX, este señor James Campbell introdujo en 1928 el concepto de líquido extracelular y su composición electrolítica, estudió las respuestas renales a la depresión del líquido extracelular, es decir, la producción de hormona antidiurética, la producción de aldosterona, y estableció los primeros protocolos para el tratamiento intravenoso de la deshidratación, pero fíjense que esto tiene 70 años. El doctor Darrow, ustedes han oído mencionar al doctor Daniel Darrow,
fue el que implantó el concepto de la terapia de déficit y terapia de mantenimiento. Los métodos de hidratación venoso que usábamos antes nosotros siempre estaban muy basados en esto, en reponer los líquidos de sostenimiento, y fuera de eso reponer el déficit más los líquidos de sostenimiento. El doctor Darrow empezó también a hablar de que había que reponer líquido intracelular y de la importancia de empezar a corregir el déficit de potasio. El potasio no se empezaba a dar sino por allá como al segundo o tercer día. Pero realmente lo que constituye la base fisiológica de la hidratación oral es el cotransporte de sodio y glucosa, el transporte acoplado de sodio y glucosa. En el intestino delgado hay varios métodos, varias formas de absorber el sodio. Una de ellas es el transporte acoplado. Esto fue descubierto en 1961 por el doctor Robert Crane y fue realmente la base fisiológica de la hidratación oral. Con esta base fisiológica se empezaron a hacer estudios, fundamentalmente por el doctor Norbert Hirschhorn y por el doctor Nathan Pierce. Estos estudios fueron hechos en la India en pacientes con cólera. Fueron estudios muy similares hechos en el mismo año, en 1968, donde empezaban a pasar infusiones de glucosa y electrolitos en pacientes con cólera y analizar la absorción. Así fue como ya en los pacientes en la clínica se comprobó que cuando los pacientes recibían una solución que tenía concentraciones equimolares de sodio y de glucosa, mejoraba la absorción. Pero ya donde se empezó a utilizar masivamente la hidratación oral fue en 1971 durante la guerra de independencia de Bangladesh. Durante esa guerra de independencia había unos campos de refugiados en la India y en esos campos de refugiados apareció un brote de cólera y la mortalidad era del 30%. Entonces en ese momento de urgencia se empezaron a preparar sobrecitos de sal, bicarbonato de azúcar y disolver en agua, y con esto se logró disminuir la mortalidad a menos del 3% y en algunos casos a menos del 1%. Entonces esta fue como la prueba grande de la hidratación oral. Como decíamos, en el borde en cepillo de los enterocitos del intestino delgado hay un transportador que es específico para el sodio y específico para la glucosa. Es como un carrito que tiene dos puestos, uno para el sodio y otro para la glucosa. Cuando los dos puestos están ocupados, el carrito se prende con gasto de energía y entra el sodio y entra la glucosa a la célula. El sodio es rápidamente sacado de la célula por la bomba sodio-potasio, la glucosa entra y va también a la circulación, pero esto es lo que permite la absorción del agua. Entonces entra sodio, entra glucosa y detrás se va el agua. Esto permitió que empezara a funcionar la hidratación oral. En 1978, en un editorial de la revista Lancet, decía: el descubrimiento de que el transporte de sodio y de glucosa van unidos en el intestino delgado, de manera que la glucosa acelera la absorción de agua y solutos, fue posiblemente el avance médico más importante de este siglo, el siglo XX. Y acuérdense ustedes pues que en el siglo XX se descubrieron los antibióticos, las vacunas, los rayos X, lo que ustedes quieran pues en medicina. Entonces a partir de 1975 ya se estandarizó una fórmula de suero oral por parte de la Organización Mundial de la Salud. Esa fórmula es esta que ustedes tienen acá: 90 de sodio,
110 de glucosa, 111 de glucosa, 80 de cloro, 20 de potasio y 30 de bicarbonato. Aquí es muy importante la concentración de sodio y la concentración de glucosa en milimoles por litro. Esto es una concentración similar, 90-111, da una relación 1 a 1.4, es decir, por cada sodio hay 1.4 milimoles de glucosa para aprovechar ese mecanismo de transporte acoplado que hablábamos. El suero oral contiene potasio, 20 milimoles por litro. Al principio hubo un poquito de discusión, si 20, 30. Bicarbonato, para ayudar a combatir la acidosis, y la osmolaridad de la solución era 331 miliosmoles por litro. Bueno, el primer cambio se hizo en 1984 y entonces simplemente se cambió el bicarbonato por citrato, trihidrato, 10 milimoles por litro. Entonces, al cambiar el bicarbonato por el citrato, la osmolaridad que la teníamos en 331 quedó en 311 y continuó la misma concentración, lo otro no cambió. Esta solución es un remedio maravilloso, tiene éxito en más del 90% de los casos, es muy buena, pero no disminuye ni el volumen ni la duración de la diarrea. Entonces casi que desde que salió el suero oral se empezó a buscar algo que fuera mejor, una solución que fuera mejor, y se creó el concepto del supersuero, es decir, un suero que sirviera para prevenir la deshidratación, que sirviera para hidratar, y que tuviera algún aspecto nutritivo y que disminuyera la diarrea. Entonces empezaron a buscar distintas alternativas. Sí, hubo muchos estudios con aminoácidos, especialmente con aminoácidos neutros, glicina, alanina, glutamina, y también con dipéptidos y tripéptidos. Resulta que estos aminoácidos comparten con la glucosa ese mecanismo de transporte acoplado del sodio. Entonces se pensaba, bueno, si le agregamos un aminoácido, pero son transportadores específicos, si le agregamos el aminoácido, entonces vamos a mejorar la eficiencia de la absorción de sodio y por lo tanto la eficiencia de la absorción de agua. Pero después de muchos estudios se encontró que si se agregaba el aminoácido, entonces la osmolaridad de la solución aumentaba, y al aumentar la osmolaridad aumentaba la diarrea. Y si la glucosa se cambiaba por el aminoácido, entonces hacía lo mismo que la glucosa, pero no era mejor. Entonces, después de muchos estudios, se dieron cuenta que no eran mejores que con el suero estándar. Con maltodextrinas, con polímeros de la glucosa, se hicieron también estudios sin mostrar que fueran mejores al suero estándar. Con arroz, muchos estudios con arroz. El arroz se ha utilizado, pues vimos ahora, desde la antigüedad en el tratamiento de la diarrea, y se encontró que una solución de hidratación oral con la misma composición de electrolitos del suero estándar, pero que en lugar de tener glucosa tuviera polvo de arroz, era mejor que la solución estándar, en el sentido de que disminuía la diarrea, pero solamente en pacientes con cólera, no en otros pacientes. Se hicieron estudios con otros alimentos. Nosotros hicimos 2 estudios con harina de plátano, uno aquí en Medellín, otro en Turbo. Inicialmente los resultados del primer estudio fueron muy prometedores, pero en el segundo no encontramos que fuera mejor que la solución estándar, con hidrolizados de proteínas, maltodextrinas con amilasas, y finalmente las soluciones de baja osmolaridad. ¿Por qué una solución de baja osmolaridad? Uno observaba en el tratamiento de los pacientes con deshidratación, especialmente en los niños con diarreas por rotavirus, que cuando se empezaba a dar el suero oral, en algunos casos prácticamente aumentaba la diarrea, con eso que uno tiene la sensación de que el suero pasaba derecho,
Entonces realmente, como la solución era un poquito hiperosmolar, 311 miliosmoles por litro, y la osmolaridad de los líquidos corporales es 290. Entonces se empezó a pensar, bueno, bajemos un poquito la osmolaridad para ver si podemos hacer que no se nos agrave la diarrea en algunos casos. Entonces empezaron a hacer estudios. El primer estudio, que fue un estudio preliminar y que se hizo desde 1984, fue un estudio pequeño, pero controlado, con un grupo de pacientes, es decir, doble ciego, bien hechecito, pero la muestra fue pequeña. Y simplemente se disolvía un sobre de suero en 1,5 litros de agua. Si nosotros disolvemos el suero de 90 en 1,5 litros, nos va a quedar con esta concentración, todo se rebaja, ¿cierto? El sodio quedaba en 60, el potasio se bajaba, todo se bajaba, y la osmolaridad también quedaba en 210 miliosmoles. En este estudio se encontró disminución del gasto fecal en los niños que recibían la solución más diluida, pero también se encontró disminución del sodio plasmático. Entonces vino un estudio multicéntrico que fue, digamos, patrocinado por la OMS, que se hizo fue publicado en el 95, aquí está la referencia, con un suero con 60 milimoles de sodio, el potasio sigue igual, el cloro baja, porque al bajar el sodio baja el cloruro de sodio, el citrato igual, y la glucosa más bajita. Esta solución tenía una osmolaridad de 224 miliosmoles por litro. ¿Qué se encontró? Se encontró que la solución con 60 disminuía el gasto fecal, disminuía la duración de la diarrea, disminuía la necesidad de líquidos intravenosos, pero también disminuía significativamente el sodio plasmático y aumentaba el riesgo de que se presentara o se agravara una hiponatremia. Entonces, bueno, 60 funciona bien, pero el sodio se baja. Entonces se hizo el primer estudio con 75 de sodio y 75 milimoles de glucosa. Aquí está la relación 1:1 que nos interesa para el transporte acoplado. El potasio no cambia, el citrato sigue igual y la osmolaridad sí se rebaja. En este primer estudio se encontró menor gasto fecal y menor necesidad de líquidos intravenosos. Entonces, en este año la OMS dijo, bueno, esto está como muy interesante, esta solución con 75, pero se necesitan más estudios. Dije, se deben hacer más estudios. Entonces, nosotros aquí en Medellín hicimos un estudio con la profesora Claudia Velázquez, el doctor Guillermo García, Carlos Mauricio Palacio y Gustavo Uribe. Este estudio está publicado, hubo 2 publicaciones, en la primera en esta revista de Colsubsidio y en la revista Biomédica, está disponible en internet si ustedes lo buscan. Fue un estudio clínico controlado, doble ciego, muy bien hecho, financiado por Colciencias, la universidad, y comparamos el suero de 90 con el suero de 75. Y realmente los dos sueros son muy buenos, es decir, con el suero de 90 se hidrata. Los éxitos fueron del 88%, con el otro del 92,9%. Pero sí se encontró en forma significativa menos necesidad de líquidos intravenosos en el grupo de niños que recibieron la solución de 75, la solución de baja osmolaridad. Se encontró un gasto fecal 11% menor durante el periodo de hidratación y 19% menor durante el periodo de observación, que fue de 24 horas, y se encontró un comportamiento satisfactorio del sodio plasmático. Se corrigió, todos los niños que tenían hiponatremia se corrigieron, y todos los niños que tenían hipernatremia se corrigieron.
Y eso pasa también con el suero de 90. La maravilla de la hidratación oral es esa, que si usted tiene el sodio alto, baja, y si tiene el sodio bajito, sube. Y se incluyeron niños que tenían diarrea persistente, diarrea con sangre, y también les fue bien. De manera que funcionó muy bien. En los dos grupos en cada grupo se produjeron 3 casos de hiponatremia, es decir, niños que tenían sodio de más de 130 al principio, al final quedaron con menos de 130. Pero quiero que insistir un poquito sobre esta parte del sodio. Aquí tenemos el sodio inicial y el sodio final. Estos con el suero estándar de 90 y el suero experimental de 75. Ustedes ven que el sodio inicial y el sodio final dentro del grupo que recibieron la solución de 90 prácticamente no cambió. No cambió, pero sí se redujo la desviación estándar. Esto nos apoya lo que les acabo de decir, es decir, los valores se vuelven más centrales. Quiere decir que los que tenían el sodio alto les bajó y los que tenían el sodio bajito les subió. Dentro del grupo que recibió la solución de 75, fíjense ustedes que el promedio de la concentración de sodio bajó 2 miliequivalentes por litro, y esto es significativo. Sin embargo, todos los que tenían hiponatremia se corrigieron, todos los que tenían hipernatremia se corrigieron. Y en los dos grupos hubo igual cantidad de niños que presentaron hiponatremia. Esto es importante porque la razón por la cual se baja el sodio de 90 a 75 no es porque 90 sea mucho y 90 sea peligroso, sino el objetivo es rebajar la osmolaridad. Era rebajar la osmolaridad. Después apareció otro estudio, un estudio grande también, hecho por la OMS, también multicéntrico, con una muestra muy grande, donde unos recibieron la solución de baja osmolaridad de 75 y otros recibieron la solución estándar de 90. Y los resultados fueron muy similares a los que tuvimos nosotros. Menor necesidad de líquidos intravenosos dentro de los que recibieron la solución de baja osmolaridad, menor gasto fecal durante las primeras 24 horas dentro de los que recibieron la solución de baja osmolaridad, y no hubo diferencias significativas en cuanto a la aparición de hiponatremia, sodio menor de 125. Bueno, entonces ya con todo esto se hizo un metaanálisis de 15 estudios que incluían más de 2.000 pacientes, y donde se incluyeron los estudios que comprendían, en los cuales se había utilizado sueros entre 50 y 75 milimoles por litro, y con osmolaridades entre 210 y 268, y se analizaron estos resultados: la necesidad de líquidos intravenosos no programados, el gasto fecal, el vómito y la ocurrencia de hiponatremia. Entonces, digamos, es como el desenlace que se le ha dado más importancia: menor necesidad de líquidos intravenosos no programados. Se encontró en forma significativa que era menor la necesidad de líquidos intravenosos no programados. Por aquí está el estudio de nosotros. En el grupo del suero experimental fueron 7 de 71, y en el grupo del suero estándar fueron 16 de 69, que es significativo, y en el conjunto también se encontró menor necesidad de líquidos intravenosos. En relación con el gasto fecal, también se encontró disminución significativa del gasto fecal, analizando todos los estudios. Por aquí está el estudio de nosotros, donde ustedes ven que siempre llega un poquitico aquí. Es decir, la diferencia en nuestro estudio no fue realmente significativa.
Y en relación con la hiponatremia tampoco se encontró mayor riesgo significativo de que se produjera hiponatremia. Entonces, las conclusiones que sacó este metaanálisis es que la solución de baja osmolaridad necesitaba menos líquidos intravenosos y que además reducía el gasto fecal y el vómito. Entonces, ya con todo eso, en el 2001 hubo una reunión en Nueva York de expertos, un comité de expertos, y ahí se volvieron a analizar todos los resultados, todos los datos. Se miraron los resultados de los sueros con 60 y los resultados de los sueros con 75 y se definió recomendar la utilización del suero con 75 de sodio. Inicialmente había dudas con el cólera, porque ustedes saben que el cólera es una diarrea secretora donde las pérdidas de sodio son muy elevadas, entonces realmente si le bajamos el sodio de pronto hay hiponatremia. En este momento ya es el suero que se utiliza, digamos, en los países con cólera, es el suero de 75. Y en el 2002, es decir, llevamos 10 años, la Organización Mundial de la Salud, la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, cambió oficialmente la fórmula del suero que se venía utilizando desde hacía más de 25 años, de 90 por 75, y este es el suero que se recomienda actualmente. Dentro de nosotros, ese cambio pues que se dio hace 10 años se ha ido produciendo muy lentamente, pero ya se consiguen sueros de 75 en sobre y también en presentaciones líquidas, de manera que en este momento andamos como en la transición. Todavía hay suero de 90 y suero de 75, y yo creo que uno puede escoger el suero de 75. La Organización Mundial de Gastroenterología también, esta es la fórmula del suero oral que recomienda. Entonces, en conclusiones, pues este suero es exitoso en más del 90% de los casos, disminuye el gasto fecal, disminuye el vómito, disminuye la necesidad de líquidos intravenosos y es eficaz y segura en niños con hiponatremia. Bueno, el otro aspecto que vamos a mencionar es sobre el zinc y la diarrea. Los suplementos de zinc se han usado tanto para el tratamiento como para la prevención de la diarrea. Realmente el zinc es un oligoelemento que está presente en más de 100 enzimas. Son más de 100 enzimas. Todas las enzimas que ustedes han oído nombrar desde que entraron a estudiar, las fosfatasas alcalinas, las transaminasas, la deshidrogenasa láctica, la anhidrasa carbónica, las polimerasas de los ácidos nucleicos tienen zinc. Entonces el zinc está en todas partes y ayuda a estabilizar las moléculas y a activar también la función de las moléculas. Entonces, los requerimientos de zinc están aumentados en todas las situaciones en las cuales hay cicatrización, hay crecimiento rápido, porque, como les dije, está presente en las polimerasas de los ácidos nucleicos, o sea que es necesario para la síntesis de proteínas. Es la clave, y por lo cual se utiliza en la diarrea fundamentalmente es porque mejora la reproducción celular. Aquí tenemos un gráfico donde nos muestra el riesgo de deficiencia de zinc en el mundo. Después del hierro, el nutriente en el cual hay deficiencia más importante en todo el mundo es el zinc. Estos son los países que están en el más oscuro, donde la deficiencia de zinc es más elevada, otros como el nuestro es moderada y otros países donde es baja la deficiencia de zinc. El zinc está fundamentalmente en fuentes animales, entonces pues tiene mucho que ver con la alimentación y con la pobreza, ¿cierto? La deficiencia de zinc. En Colombia la deficiencia de zinc es por los lados yo sabía el dato del 27%, pero en estos días vi que Jorge puso que en la última encuesta aparecía como el 50% el riesgo de deficiencia de zinc en menores de 5 años. De manera que es
es algo que está ahí, que es real. Entonces empezaron a hacer estudios desde el año 88, se hizo el primer estudio clínico controlado, dándoles a unos niños zinc y a otros placebo y viendo a ver la duración de la diarrea. Y ya para 2 años más tarde, en el 2000, había ya 10 estudios con los cuales se hizo un primer metaanálisis y se encontró que la duración de la diarrea disminuía tanto en menores de 1 año como en mayores de 1 año, desnutridos, no desnutridos, hombres y mujeres, disminuía la duración de la diarrea aguda y también la duración de la diarrea persistente. Este fue el primer metaanálisis, pero después de eso han aparecido por lo menos otros 4 o 5. Este es de uno reciente, del 2011, donde ya ustedes ven que ya son mucho más estudios, y se encuentra también en forma significativa una disminución en la duración de la diarrea, ¿cierto? Ya de todos los estudios, esto es lo que nos muestra que es significativa la reducción. Entonces, en estos metaanálisis se concluía que la administración de zinc durante el episodio de diarrea aguda o persistente disminuye la intensidad y la duración de la enfermedad, y que además disminuye las probabilidades de que se presente otro episodio en los próximos 3 meses. Entonces, desde el 2005, hace 7 años, la OMS y UNICEF sacaron este párrafo es tomado textualmente de la declaración conjunta de la OMS y UNICEF, donde dice que recomiendan administrar diariamente 20 miligramos de suplementos de zinc durante 10 a 14 días a los niños que presenten diarrea aguda y 10 a los menores de 6 meses a fin de disminuir la gravedad de los episodios y prevenir la diarrea durante los 2 o 3 meses siguientes. Y este cuadrito que está aquí es sacado de IEPI. En la última revisión, o en la revisión digo yo que se empezó en el 2009, que todavía no se ha terminado, se incluyó ya en Colombia esta recomendación de la OMS de darle a todos los niños el suplemento de zinc. Resultaba también como tentador agregarle zinc a las sales de rehidratación oral, porque también de pronto el zinc mejoraba la absorción, y se han hecho varios estudios. Yo conozco 3 estudios. El primero que se hizo desde el 2002, entonces eran niños que recibían 3 grupos, todos recibían la hidratación. Unos recibían la hidratación y placebo, otros recibían la hidratación pero con un suero oral que tuviera zinc, y otros recibían la hidratación pero recibían el zinc por aparte, y se encontró que la proporción de niños con diarrea al tercer día era menor cuando el zinc se administraba por aparte, y que no había aparentemente ventajas cuando se utilizaba el suero oral con zinc. Eso tiene una razón de ser más o menos clara, y es que la recomendación es utilizar el zinc durante 10 a 14 días. Cuando usted está dando un suero con zinc, primero el paciente puede tomar poquito suero o puede tomar mucho. Entonces la cantidad de zinc que está recibiendo es variable, por una parte. Y por otra parte, las personas no toman suero durante muchos días. Entonces van a recibir bastante zinc los primeros días, pero después ya no van a recibir. Fuera de eso, aquí hay un cierto efecto placebo que tiene el medicamento. Es decir, toda la vida hemos dicho, los niños con diarrea no les mandamos medicamentos porque no sirven. Pero la mamá siempre está esperando un remedio, un medicamento. Entonces, pues ahora le vamos a mandar el jarabe de suplemento de zinc que va también a servirle, por supuesto. Incluso se ha demostrado que en un estudio hecho por allá en Bangladesh, se demostró que cuando se utilizaban los suplementos de zinc disminuía la autoformulación de antibióticos, porque ya le estaban dando un remedio. Y hay otro estudio que es
del año pasado que apareció en el Journal Pediatric Gastroenterology and Nutrition, cuyo título pues lo dice todo: suero oral que contiene zinc no reduce la duración o el volumen de la diarrea en niños hospitalizados con diarrea aguda. Fue un estudio grande con 500 niños con edades de 1 de 1 mes a 3 años y diarreas de menos de 7 días, y vean ustedes lo que encontraron. Cuando recibían el suero oral solito, esto fue con suero de 75, el gasto fecal era 1.78 gramos por kilo por hora, que es la forma, digamos, más correcta de medir el gasto fecal. Y cuando recibían el suero con suplemento de zinc era un poquito mayor, diferencia pues que no es significativa, pero pues no tiene ventaja. Igual en relación con la duración de la diarrea, cuando recibían el suero estándar solo o cuando recibían el suero con zinc. No hay diferencias pues significativas. Bueno, esto es lo que vamos a ver ahora en el capítulo de tratamiento. Vamos a mirar todas estas cositas del tratamiento. Ustedes lo van a leer con más tiempo en el libro, pero aquí tenemos cómo evaluamos a los niños con diarrea, y esto es lo que nos trae la estrategia. Los que conocían la versión anterior sabían que había 2 preguntas, y era ¿cuánto tiempo hace? Y si tiene sangre en las heces. Eso es lo que se preguntaba y se sigue preguntando como muy importante, pero nosotros sabemos que los niños con diarrea con mucha frecuencia tienen vómito, y que el vómito también es un problema. Entonces, ¿cuántos vómitos ha tenido en las últimas 4 horas? Como para uno hacerse una idea de si el vómito es mucho o es poquito. ¿Cuántas deposiciones ha tenido en las últimas 24 horas? A veces la mamá ya tiene, y uno ve en las historias, está uno revisando una historia, tiene diarrea, pero ¿diarrea es cuánto? Puede ser poquito, puede ser mucho. Entonces una forma de uno saber es preguntar ¿cuánto ha tenido en las últimas 24 horas y cuántas en las últimas 4 horas? Que a uno también le interesa como evaluar el riesgo de deshidratación. Fuera de eso, siempre tenemos que preguntar qué alimentos ha recibido durante la enfermedad, qué líquidos y si le han dado algún medicamento. Después tenemos cómo lo vamos a evaluar. Entonces, desde que existía, ya antes de IEPI que existía el programa de diarreas de la OMS, siempre se ha trabajado por una forma como sencilla, es decir, buscando los signos de deshidratación que sean más frecuentes y que sean más sensibles y ojalá más específicos. Entonces se trabaja con cuatro signos. El primero, el estado de conciencia. Está normal, está intranquilo, irritable, letárgico, inconsciente. Los ojos normales o hundidos. Es muy difícil distinguir entre ojos hundidos y ojos muy hundidos. Entonces, ojos hundidos. Bueno, si cuando se le ofrece agua o solución de suero, la toma normalmente o la rechaza, la toma con avidez o por el contrario no es capaz de beber. Entonces tiene mucha sed, toma normalmente. Y finalmente el signo del pliegue, menos de 2 segundos o más de 2, ya eso lo vimos en el primer módulo, ¿cierto? Esto ya pues, es casi que ya como un repaso para ustedes. Tenemos los cuadros de clasificación: diarrea con deshidratación grave cuando tiene 2 o más de estos signos, y ese paciente pues fundamentalmente necesita hidratación venosa y necesita probablemente hospitalización. Un niño que llega con deshidratación grave, en shock, yo lo puedo hidratar en unas horas y el niño estar mejor, pero ese niño no es como para irse para la casa ahí mismo, ¿sí? Tiene que estar seguro de que haya mejorado. Diarrea con algún grado de deshidratación. Entonces tenemos el plan B, que es lo que vamos a ver también en este módulo. Continuar la lactancia materna, administrar zinc. Si tiene otro problema, es decir, si usted tiene un deshidratado, pero además tiene otro problema,
por ejemplo, tiene una neumonía, mejor lo hospitaliza. Enseñar signos de alarma y consulta de control 2 días después si continúa con diarrea. No hay necesidad de hacer venir a la gente otra vez hasta el hospital a revisión si el niño está mejor, si el niño se alivió. Entonces, si sigue, señora, si sigue con diarrea, lo vuelve a traer dentro de 2 días. Bueno, esto fue lo que se le modificó al cuadro y fue que se estableció esta categoría de diarrea con alto riesgo de deshidratación. Es decir, es el niño que tiene diarrea de gasto alto, por eso preguntamos cuántas deposiciones, que tiene vómito persistente o que no está recibiendo la alimentación. La mamá nos dice que el niño está muy enfermo, que tiene mucha diarrea, pero nosotros lo hemos hidratado. Entonces nos queda la duda y con eso pues ese niño no lo mandamos para la casa, sino que lo dejamos en la institución un rato, unas horas, y le hacemos lo que podemos llamar un plan A supervisado, es decir, quédese aquí señora, vaya dándole suero, le vamos a dar comida, si le está dando leche materna, dale leche materna, y nosotros vamos a vigilar a ver qué pasa con ese muchachito. Y si no está deshidratado, pues la mayoría de los casos se puede manejar en forma ambulatoria, que es el plan A. Bueno, los otros cuadros que tenemos, esto ya lo vimos en el primer módulo, diarrea persistente, cuando dura 14 días o más, pero aquí sí me insisto mucho en esto, diarrea persistente grave, y en el foro también, y hay uno de los casitos, el caso de Luis, creo que es diarrea persistente grave. Si usted tiene un niño con diarrea persistente y llega deshidratado, o es menor de 6 meses, hospitalícelo. Ese muchacho no es para seguirlo manejando en forma ambulatoria. Usted lo puede hidratar por vía oral y se le hidrata, pero usted lo manda para la casa y vuelve. En un estudio que hicimos nosotros hace mucho tiempo de mortalidad por diarrea en Antioquia, en el año 97, encontramos que la mayor parte de los niños que se habían muerto por diarrea habían recibido atención médica, 90%, y un porcentaje importante también habían estado hospitalizados, y muchos eran de estos niños con diarrea persistente. Entonces este es un niño que que tiene un alto riesgo de morirse. Ya habíamos mencionado por ahí que si uno está atendiendo pacientes con diarrea, más o menos el 10% de los que le consultan tienen diarrea persistente, pero si uno va a ver los muertos por diarrea, más o menos el 35 a 50% tenían diarrea persistente. Y los que no tienen pues, no llega deshidratado y de edad menor de 6 meses, entonces estos niños los podemos empezar a tratar en forma ambulatoria. En el libro ustedes van a encontrar esto pues mucho más desarrollado, por ejemplo, las opciones que tenemos para dar vitaminas y minerales durante 10 a 14 días. La diarrea persistente es como un problema nutricional, es una mucosa intestinal que se dañó y que no se ha podido reparar. Entonces nosotros tenemos que dar una alimentación que no empeore la diarrea, y en este caso sí vamos a utilizar una alimentación bajita en lactosa y además con micronutrientes, con todos los micronutrientes para que esa mucosa se pueda reparar. Y la pregunta, sangre en las heces, si tiene sangre clasificamos como disentería, y la recomendación grande pues de la OMS es dar antibiótico en los niños que tienen diarrea con sangre. Realmente casi que la única decisión diferente que uno tiene que tomar en un paciente con diarrea es, ¿le doy antibiótico o no le doy antibiótico? Y eso pues no es tan fácil, pero como guía grande, diarrea con sangre, se le da antibiótico. La OMS recomienda, ahora la OMS parte de que la mayor parte de las diarreas con sangre son por Shigella, y la Shigella es la única bacteria en la cual se ha comprobado con seguridad pues que sí mejora la enfermedad con los antibióticos. Entonces por eso de ahí viene la recomendación, pero no todo el mundo está completamente de acuerdo con esto, y algunos dicen no, pues espere la evolución.
Pero es de esas cosas en que uno tendría que tener muy buen control sobre el paciente y mucha posibilidad de volverlo a ver, de que vuelva a consultar, para tomar la decisión de no utilizarlo. En algunos países donde es muy prevalente el coli enterohemorrágico, no se dan antibióticos en los pacientes con diarrea con sangre rutinariamente, porque en el coli enterohemorrágico hay más posibilidades de que se presente síndrome hemolítico urémico si se usan antibióticos que si no se utilizan. Pero en general la recomendación, y yo creo que sigue siendo pues válida para nosotros, dar antibióticos a los niños con diarrea con sangre. Vamos a ver en el texto, ustedes van a encontrar que el antibiótico recomendado entre nosotros es el ácido nalidíxico. Cuando se hizo la revisión se buscaron los datos del Instituto Nacional de Salud que tienen de todos los coprocultivos que llegan allá, y la sensibilidad en Colombia de las salmonelas y shigellas al ácido nalidíxico es muy buena. Hay muy poca resistencia, de shigella prácticamente no hay resistencia. Entonces por eso el ácido nalidíxico sigue siendo el antibiótico de elección en diarrea con sangre. Si ustedes van a buscarlos, por ejemplo, de las normas de la OMS que han sido copiadas a veces textualmente, la OMS recomienda ciprofloxacina. Cuando se hizo la adaptación de IEPI se consultó, se tuvo muy en cuenta el concepto de los infectólogos y se llegó a la conclusión de que la ciprofloxacina es mejor dejarla de reserva y no empezarla a utilizar indiscriminadamente en pacientes con diarrea con sangre, porque ustedes saben que va a aparecer automedicación recetada por farmacéuticas, en fin. Y este es un antibiótico muy bueno, pero al cual se consigue resistencia muy fácil, entonces se acabaría, fuera de que las quinolonas pues son antibióticos que no se utilizan rutinariamente en niños. Entonces nos quedamos con ácido nalidíxico. Esto lo van a encontrar ustedes pues mucho más detallado en el libro. El plan A, que es el manejo de los niños que están no deshidratados, el manejo ambulatorio. Primer punto, más líquido para prevenir la deshidratación. Segundo, suplemento de zinc. Tercero, continuar la alimentación. Cuarto, cuándo consultar. Y quinto, que no está aquí en esta diapositiva, medidas para la prevención de la diarrea. Más líquidos de lo normal. Entonces, ¿qué líquidos? Puede ser suero, pero ustedes saben que hay muchos niños que no están deshidratados, que no reciben el suero. Entonces, ¿qué les podemos dar? Se recomiendan los líquidos basados en alimentos. Líquidos basados en alimentos que sean fuente de almidón, porque ustedes saben que el almidón es un polímero de glucosa, y entonces cuando el almidón se digiere, finalmente queda glucosa, esa glucosa se absorbe, y si también hay sodio, se absorbe con el sodio, que es lo que nos funciona en la hidratación oral. Ustedes en el libro van a encontrar unas recetas de unos líquidos basados en alimentos, en papa, en plátano, en arroz. Esos líquidos fueron preparados, pues cuando se hicieron los estudios fueron preparados cada uno 80 veces por 80 personas distintas, y los resultados dieron muy dentro del rango de los líquidos adecuados para prevenir la deshidratación, de manera que son recetas útiles. También le podemos dar sopa, la sopa común y corriente, pero resulta que las sopas tienen mucha sal. Cualquier sopita así medio buena que ustedes se tomaron hoy al almuerzo tiene 180, 190, 200 miliequivalentes de sodio por litro. Entonces, se pueden dar sopitas, pero agua también, sopitas con agua. Los jugos de frutas diluidos y con poca azúcar, porque los jugos de frutas puros tienen una osmolaridad elevada. Se usan mucho las infusiones, pero en general no se recomiendan, algunas son dañinas, y también a veces se utilizan con concentraciones muy altas de azúcar.
agua, pero no se puede dar agua sola, sino agua con alimentos que tengan almidón y sodio. Esto es lo de darle agüita con rosquitas. Estas rosquitas de paquetico tienen almidón y tienen sodio. Si toma agüita, le queda una buena mezcla dentro del estómago. Galletas de soda, en fin, alimentos con almidón y sodio con agua. La recomendación de continuar la alimentación, ya esto pues no es novedoso, pero como les decía antes, es a lo que se hacía, suspender la alimentación. La leche materna no se suspende, la leche o la fórmula que el niño está recibiendo no se suspende en el tratamiento del niño ambulatorio. Las fórmulas libres de lactosa no son necesarias en la inmensa mayoría de los casos. La recomendación es continuar la alimentación normal y darla fraccionada. El problema de estos niños es la falta de apetito. La gente está muy asustada, muy preocupada porque el niño no quiere recibir, y entonces no hay un remedio para eso. No le podemos poner una inyección o darle un jarabe para que empiece a comer, sino que lo que podemos hacer es tener paciencia y dársela despacio, fraccionada, y con eso también ayudamos a prevenir el vómito. El plan B, pues ya ustedes lo van a ver también con más detalle, pero es la hidratación oral, 50 a 100 mililitros por kilo en 4 a 6 horas, más o menos. Es decir, a la larga hay que dar lo que el niño necesite hasta que se hidrate. Y el tiempo, pues, bueno, 6 horas es un tiempo prudente. De pronto algunos niños a las 6 horas todavía no están completamente hidratados y se les puede dejar un poquito, pero tampoco es en forma indefinida. La mejor forma de administrar el suero es de a poquitos, con vaso y cuchara. Nosotros hace mucho tiempo, cuando empezamos, lo administrábamos en tetero, y entonces el niño deshidratado se tomaba pues eso a la carrera y entonces vomitaba, ¿cierto? Hay que darlo despacio, fraccionadito. Ya hemos dicho pues la maravilla de la hidratación oral, y el vómito casi siempre se presenta y no hay que dejarse asustar por el vómito. El vómito asusta mucho. El médico, la mamá, la enfermera, todo el mundo se asusta con el vómito. Pero el vómito es común, y lo que hay que hacer es darlo despacio, poquito. La principal causa de fracaso de la hidratación oral no es el vómito, sino la diarrea de gasto alto, la diarrea muy abundante, es más que por vómito. Y esta hidratación oral hay que hacerla muy bien hecha. Es decir, no es, señora, siéntese por allá en esa sillita y vaya dándole ahí suerito y nadie se vuelve a acordar del muchachito. Eso es un proceso que hay que estar monitorizando, que hay que estar vigilando y saber cuánto suero está tomando, cuántas deposiciones ha tenido, si ha vomitado, si no ha vomitado, para empezar la alimentación apenas esté hidratada. Y los niños con deshidratación grave, pues se va a utilizar la hidratación intravenosa rápida. Sabemos que los niños que están en shock con deshidratación más grave, pues se les debe dar, bien sea, pues, o preferiblemente lactato de Ringer, y si no hay lactato de Ringer, solución salina. El niño que está con deshidratación grave tiene un déficit grave y agudo de líquido extracelular, se está muriendo de hipovolemia. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es reponer un líquido que tenga una composición similar a la del líquido extracelular, como es el lactato de Ringer. Por eso la solución salina no es la ideal. Ahora, si nosotros vamos a utilizar la hidratación venosa en pacientes que no están en shock, pero por cualquier razón vamos a utilizar hidratación venosa, tenemos varias alternativas que salen en el libro. La primera, digamos como la más ortodoxa que recomienda la OMS, es lactato de Ringer más suero oral. Es decir, nosotros no debemos hidratar hasta el final con lactato de Ringer, porque solamente estamos reponiendo líquido extracelular. Entonces necesitamos también empezar a reponer potasio. Por eso, apenas
el niño sea capaz de beber, le damos suero oral. Nosotros aquí en esta escuela de pediatría de Antioquia tenemos mucha experiencia con la solución Pizarro o solución 90 o llamada también solución polielectrolítica. Esta es una mezcla que tiene una composición similar a la del líquido extracelular, tiene una composición similar a la del suero oral anterior, a la del suero oral de 90, pero para uso venoso. Y nosotros hemos tenido mucha experiencia con resultados muy buenos. Y la solución 1 a 1, que es una mezcla de partes iguales con solución salina y estrosa al 5%, con un agregado de potasio de 20 miliequivalentes por litro. Realmente en el país hay un desorden con la hidratación venosa. En todas las escuelas de medicina se enseña distinto. Y la mayoría de los niños finalmente pues se mejoran porque los riñones arreglan muchos de los errores que los médicos a veces cometemos, pero hay muchos protocolos distintos, entonces es difícil tener un método de hidratación venosa unificado, pero ustedes van a encontrar ahí las alternativas en el libro. La idea en general es utilizar hidratación venosa rápida, no quedarnos con el niño 24 horas como hacíamos antes para conseguir la hidratación. Entonces lo que tenemos que hacer en el futuro es lograr que el tratamiento adecuado esté al alcance de todos los niños. Y la solución del suero recomendado por la OMS es para utilizarlo en todas las personas con diarrea colérica y no colérica, tanto en niños como adultos, tanto para la prevención como para el tratamiento de la deshidratación. Bueno, esto era lo que yo tenía para decirles, así como muchas cosas en poco tiempo, pero bueno, ahí está lo que nos trae el libro, el tratamiento, que está casi todo esto. Tenemos el foro también, que pues los invito a que sigan participando en el foro. A mí me parece que de pronto eso es como lo más importante de este curso y que podamos aprovechar. Entonces ahora yo voy aquí a hablar con Alonso para que nos habilite la cuestión de las preguntas. Vea, señor Escobar, no hay sonido. Alonso, María Giraldo, San Rafael, esto sería, pero esto fue al principio. Eso fue a las 4. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la sección de preguntas. Recuerden que si tienen una pregunta para el doctor Carlos Bernal, la pueden escribir en el área de chat. Él va a estar aquí muy atento esperando sus preguntas y muy dispuesto también a responderlas. Listo. Bueno, tenemos una pregunta de Diana Natalia Botia que dice: ¿hay alguna diferencia si uso fosfato de potasio en vez de cloruro de potasio para añadirlo al líquido intravenoso? Pues esta es una pregunta que en la cual yo no estoy completamente seguro, ¿cierto? Normalmente en hidratación se utiliza cloruro de potasio. Normalmente se utiliza cloruro de potasio, es el que está más disponible. El fosfato de potasio se utiliza en pacientes, por ejemplo, con nutrición parenteral, en fin, pero francamente no he visto yo que se utilice rutinariamente en la preparación de líquidos intravenosos, pues sí, normalmente es el cloruro de potasio. Bueno, tenemos otra pregunta que nos trae la doctora Johanna Hernández, y dice: doctor Bernal, a pesar de todas las observaciones que se hacen sobre el coproscópico, su uso sigue siendo muy extendido.
aún vemos que algunos niños con disentería son rotulados como edad mixta por encontrar trofosoditos, leucocitos y eritrocitos en el examen, ganándose tratamiento antibiótico y antiparasitario. Desde la estrategia, ¿tiene lógica o espacio este abordaje? Bueno, también es una pregunta compleja. El coproscópico es un examen que se puso de moda y que no sabemos bien como de dónde. Yo creo que fue, por lo menos en el país, fue como en Bogotá, como en el Hospital Lorencita Villegas, donde se empezó a utilizar. Entonces el coproscópico incluye un coprológico, que nos sirve normalmente. El coprológico es una preparación con Lugol y con solución salina, en la cual nosotros podemos ver fundamentalmente los parásitos, pero también podemos ver si hay leucocitos, si hay eritrocitos, si hay partículas de grasa, si hay hongos, solamente mirando. En el coproscópico se añade una tinción con azul de metileno para ver bien los leucocitos y poder distinguir si son polimorfonucleares o son mononucleares. Además, en el coproscópico también se hacen azúcares reductores, que es pues con la idea de detectar problemas con la lactosa, pH, que dice más o menos lo mismo, sangre oculta. Bueno, entonces tendría como un poquito o tiene como algo de sentido buscar los leucocitos, tratando de encontrar la asociación entre diarrea bacteriana invasora y leucocitos abundantes, es decir, algo como para justificarnos, por ejemplo, la utilización de antibióticos. Si hay leucocitos abundantes, de pronto entonces una diarrea bacteriana, de pronto se puede beneficiar de antibióticos. Pero los estudios que se han hecho han mostrado que eso puede ser o no ser. Es decir, usted puede tener leucocitos y no tener una bacteria, o al contrario. Entonces, yo estuve pues ahora participando un poquito, digamos más como asesor en la parte de elaboración de la guía de diarreas que va a salir o que ya salió del país, hecha por Colciencias y el Ministerio de Salud, y las personas que hicieron, pues, o el grupo que desarrolló la guía, hicieron el estudio pues de toda la literatura sobre el coproscópico y sobre el valor de los leucocitos, y finalmente se decidió que no se incluyera en la guía porque, como les digo, es poco seguro. Bueno, en casos individuales, yo por lo menos, esto ya no es, digamos, como de la evidencia, sino como de cierta cuestión como de experiencia. Si uno tiene muchos leucocitos y tiene un paciente con riesgos, de pronto uno como que podría pegarse de ahí, digamos, para apoyar el uso de antibióticos. Si tiene un niño desnutrido, si tiene un menor de 6 meses, si tiene un niño muy febril y con muchos leucocitos, si usted no le ve la sangre por ninguna parte, pues de pronto. Ahora, ya concretamente lo que dice la doctora es lo de la diarrea mixta. Eso sí es una cosa como poco probable, pues. Es decir, no, porque muchas veces hay dos agentes etiológicos, y uno a veces encuentra, por ejemplo, rotavirus y salmonela. Pero la idea de la amibiasis es que la amibiasis es poco frecuente en menores de 5 años, muy poco frecuente, que se necesita ver los trofosoditos. Ahora, si usted tiene una amibiasis y tiene trofosoditos, con seguridad va a tener también leucocitos y eritrocitos. Eso no justificaría hacer el tratamiento, digamos, para la amibiasis más antibiótico. Y esos remedios que hay es que para el matrimonio de las amigas y las bacterias tampoco tienen pues como mucho sentido.
Muy bien. No tenemos entonces como más preguntas. Por ahora no, pero Por ahora. si van escribiendo algo, me parece que deberían estar escribiendo algo y que nosotros escribiendo algo. Ah, bueno. Vamos a ver que nos lleguen a ver las preguntas. Yo me siento como... Ya no está indicado. Ah, bueno, pregunta Diana Natalia Botia. El uso de la vitamina A ya no está indicado en enfermedad diarreica. Bueno, ustedes van a ver en el cuadro de procedimientos en los pacientes con diarrea persistente, se recomienda darles una dosis adicional de vitamina A. En los niños con diarrea persistente, en los niños con diarrea aguda no se recomienda. Y ahora se revisó también qué había de evidencia en relación con eso y se encontró que no había evidencia que sustentara, digamos, la recomendación de utilizar rutinariamente vitamina A en los niños con diarrea, ni siquiera en la prevención de diarrea. Lo que sí ocurre con el zinc, es decir, sí se ha comprobado que la suplementación con zinc en niños de riesgo disminuye la diarrea. En cambio, la vitamina A disminuye muchas cosas y disminuye infecciones respiratorias y muchas cosas, pero no específicamente, tan evidentemente y tan claramente la diarrea. Bueno, pregunta la doctora Joana Hernández. Doctor, con frecuencia en los menores de 2 meses las madres refieren de posiciones diarreicas, sin embargo, existe siempre la duda de que se trate de posiciones normales. En el contexto de una mamá con poca experiencia, ¿hay alguna clave para determinar si se trata de diarrea o de posiciones normales? Bueno, esta pregunta también es importante. La verdad es que uno siempre tiene esa duda, ¿cierto? Un niño de 8 días de nacido que está haciendo deposiciones líquidas, completamente líquidas, y entonces uno dice, ¿será que tiene diarrea o será que es lo normal para él? Y a veces queda la duda, pero lo que uno podría pensar es el niño que tiene posiciones que son normales, que son líquidas, normales para él, está bien, el estado general está bien, está comiendo, no tiene fiebre, no tiene ningún aspecto de ser un niño enfermo, ¿cierto? Además también otra cosa que le orientaría a uno hacia que si sea una diarrea sería si hay un cambio brusco, ¿cierto? El niño que venía haciendo 3 deposiciones, 2, y que de pronto resultó haciendo 10 o 12, ¿cierto? Pero aún así yo reconozco que hay duda, entonces a veces uno dice, pues aumentémosle los líquidos, lo volvemos a ver o alguna cosa me llama, en fin, pero siempre pueden quedar las dudas. Muy bien. Vamos a ver si nos llegan más preguntas. Por aquí parece que Gustavo estuviera escribiendo algo. A ver si nos llega. Bueno, entonces aquí nos pregunta el doctor Gustavo, dice, la presentación de fórmula médica de zinc comercialmente, ¿cuál sería la más recomendada? Bueno, entonces, a ver, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es utilizar zinc solo. Las sales de zinc que se han utilizado son el sulfato, el gluconato y el acetato.
la más utilizada es el sulfato. Y la recomendación es utilizarlo solo. Se han hecho estudios mirando, por ejemplo, comparando placebo, zinc solo y zinc con vitaminas, y se ha encontrado que los resultados, es decir, que el zinc con vitaminas en general no tiene ventaja sobre el zinc solo. Bueno, el zinc se debe administrar, no se debe administrar junto con hierro. Los productos que tengan zinc y hierro no funcionan muy bien porque compiten en la absorción, entonces no se absorben bien. Tampoco se debe utilizar zinc con calcio porque tampoco se absorbe bien. Entonces la recomendación es zinc solo. En el país no se conseguía un suplemento de zinc solo, y nosotros durante muchos años lo utilizamos preparado como preparación magistral. Aquí en Medellín pues mandábamos preparar, en el hospital se preparaba. Desde hace por ahí unos 2 años hay en el comercio un suplemento de jarabe de sulfato de zinc que tiene las recomendaciones pues de la OMS, que fue fabricado pues digamos para llenar ese vacío de las recomendaciones. Entiendo que hay otro laboratorio que ya el primero es, mencionando nombre comercial porque es el único que yo conozco, el Sulzinc, digamos que está hecho de acuerdo con las recomendaciones, pero tengo entendido que ya hay otro, y la idea es que en la medida en que entre al POS, que estamos esperando que entre al POS, seguramente va a haber muchos genéricos de zinc y va a ser mucho más barato, ¿cierto? La sal que recomienda la OMS es el sulfato. Muy bien, yo creo que ya si no... Parece como que ya no hay más preguntas, ¿cierto que no? Entonces ya damos pues por terminada esta actividad. Les agradezco mucho. No sé. Les agradezco mucho pues la participación. Aquí parece que estuviera haciendo la pregunta. Vea. Nidia Caicedo, del Centro Nacer, dice: muchas gracias, excelente conferencia. Bien. Muchas gracias, Nidia. Y la doctora Joana Hernández es pediatra que trabaja en Tunja también, y la doctora Diana Natalia, que también es así como de las más activas en el curso, y que la primera que manda los ejercicios todos muy bien hechos, y que trabajó por allá en Boyacá, pero ahora está por acá en Antioquia. También dice que muchas gracias, y yo también les digo que muchas gracias por haber estado, y espero que les sirva, ¿cierto? Que funcione. Y ahí nos seguimos viendo pues estos días, y en el foro también. Muchas gracias al doctor Bernal por su presentación, y muchas gracias a ustedes por asistir a nuestra invitación. Les informo que estamos realizando la grabación. Cuando tengamos disponible la grabación, vamos a poner en la plataforma para que otras personas lo puedan disfrutar. Y ya solamente decirles que una feliz tarde y que descansen. Muchas gracias por estar en esta teleconferencia.